Buenos días. Uno de los propósitos de la Corporación Universitaria Remington es estimular a los gestores exitosos de ideas, de empresas y de negocios, de modo que sirvan de ejemplo y de motivación a las generaciones futuras. En este espacio, durante una hora, el personaje invitado atenderá las inquietudes del orden profesional y empresarial que le serán presentadas por la doctora Patricia Vázquez Posada, asesora de la Rectoría, y el doctor Pedro Juan González Carvajal, rector. En este diálogo se espera que el invitado narre la manera como ha sabido sacar adelante sus proyectos, las dificultades y los aciertos que lo han acompañado y el mensaje que él entrega desde su experiencia a quienes hoy están emprendiendo el camino de la creación de riqueza. Nuestro invitado el día de hoy será el doctor Hernán Correa Estrada. El doctor Correa es médico anestesiólogo de la Universidad Javeriana. Se desempeña como anestesiólogo de la Clínica El Rosario, la Clínica del Niño, Promeda, Confama y Clínica CES. Fundador de la Clínica Genes y anestesiólogo de la misma. Profesor de anestesia del CES y socio fundador de la Clínica de Occidente de Otorrinolaringología. Ha publicado varios artículos en revistas como lo son Efectos del Pentrane sobre la función renal, 100 casos de la microcirugía de laringe bajo los efectos de la neuroleptoanestesia, manejo de un caso de hipertemia maligna, publicado en la revista colombiana de anestesiología. Doctor, bienvenido. Muy buenos días para todos y para todas a lo largo y ancho del país. Estamos de nuevo en Memorias del Saber y hoy para nosotros es motivo de profunda satisfacción y orgullo el contar con el doctor Hernán Correa Estrada, con Patricia Vázquez, nuestra socia fundadora y consultora de rectoría, gracias a cuyas gestiones tenemos hoy al doctor Correa en nuestro auditorio. Muy buenos días para ambos. Muy buenos días, doctor Correa, bienvenido a nuestra universidad, su universidad. Gracias. Doctor Pedro, y para todos un feliz día. Gracias. Cuando uno habla en medicina del tema de la anestesiología, el referente obligado es el doctor Correa. Y eso, para llegar a ser así y ser cierto, implica un recorrido profesional pausado, continuado, pero con persistencia y estudio. Cuéntenos, doctor Correa, cómo fue ese tránsito. El recorrido de 35 años. El tránsito fue... Yo quisiera empezar diciendo por qué, estando estudiando, me gustó la anestesia. Tienes una historia muy importante. A mí al principio, yo llegué cuando estaba haciendo quinto de medicina en el Hospital San Ignacio de Bogotá, era el Hospital de la Javeriana. Entré a un parto como estudiante de obstetricia y me paré junto al anestesiólogo que le estaba haciendo la inducción al paciente y me dijo: ¿a usted le gusta? Le dije: no, ¿qué tal? A mí no me gusta eso. ¿Por qué? Porque esto es el salario del miedo. Le dije: no, por eso no, sino porque a mí me da miedo que se me despierte el paciente, que se me muera. No, me meto. Pero si quiere, yo le enseño por parte de sus estudios de medicina. Ya, por eso sí, explíqueme si quiere. Y me comenzó a explicar y en eso yo vi el escudo de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, que en latín decía o dice Deorum Arte, que quiere decir el arte de los dioses. Y me explicaron, yo pregunté: ¿por qué el arte de los dioses? Porque Dios durmió a Adán para sacar una costilla y de ella hacer a Eva. Entonces eso me impactó a mí, el arte de los dioses. De pronto hasta me guste a mí esto que me choca tanto. Pichón de Dios. Y entonces dije yo, bueno, ya después comencé a leer cómo se intubaba, que es lo primero que lo seduce a uno de la anestesia. No dormir un paciente que se duerme cuando yo diga y se despierta cuando yo diga. No, yo tengo que seguir esto. Y entonces ya dije,
¿Cómo será la historia? Entonces, la historia, la primera anestesia la dio un dentista, Horacio Wells, que iba a una reunión callejera donde un químico, Colton, explicaba las propiedades del óxido nitroso. Entonces él se impactó al ver que en la reunión una persona tuvo un accidente y se aporrió una pierna y le dieron vapores de óxido nitroso y se le quitó el dolor. Entonces él empezó a sacar piezas dentarias con óxido nitroso y el 10 de diciembre de 1844 el doctor Rick le trajo una pieza dentaria a Well con muy buen resultado. Viste los progresos y la gente hablaba del óxido nitroso y todo. A Well lo invitaron a dar una anestesia en el hospital de Massachusetts, ya en serio, digámoslo así, una cirugía grande, pero él con la emoción de ir a dar esa anestesia, él no preparó bien las cualidades, las ventajas, las desventajas del óxido nitroso, sino que con su emoción se fue a dar la anestesia y fue un fracaso. No sirvió, no pudieron hacer la cirugía. Entonces él de la gloria pasó a ser el hazmerreír de la gente, todo el mundo se burlaba de él. Él se enloqueció, se hizo adicto al éter, terminó en una cárcel y allá se suicidó cortándose la arteria cubital y metiendo el brazo a una tina de agua caliente. Lo curioso fue que lo hizo bajo los efectos del éter. Esa es, entonces yo viendo todas esas historias, que entre otras cosas, en Estados Unidos, entre los profesionales, los anestesiólogos van de los primeros en los suicidios, por los problemas que tienen, por los gases, porque se le entregan de lleno al quirófano y abandonan hasta la casa. Uno va a dormir nomás a la casa de vez en cuando, porque cuando tiene turno ni va. Entonces eso es uno de los problemas de esto. Entonces ya yo empecé a estudiar anestesia y a dedicarme. Entonces yo no perdía un momento en la vida. A mí me decían, ve, vamos a ver tal película en el tiempo libre, y yo decía, no, yo me voy para el hospital, que me van a enseñar a intubar, que me van a dar una anestesia. Y yo, cuando vine a hacer la residencia de anestesia aquí al hospital San Vicente de Paúl, yo llegué no como profesor, pero sí como muchos de los primeros residentes de ellos. A mí me soltaban las amígdalas, es una anestesia que es para residentes de segundo grado. Cuando yo terminé éramos 3 los grados, primero, segundo, perdón, 2 nomás, ahora son 3. Y eso eran de segundo, las amígdalas. Y a mí me decían, corre, vaya de la anestesia a la sala 6, una amígdala. Y yo iba a la daba. ¿Qué es esa entubada? Que yo pensé que es la otra. La entubada es que el paciente, cuando está indicada, porque hay cirugías que se hacen sin intubar el paciente, cuando está indicada, la intubación es, uno empieza la anestesia con un hipnótico, que no es anestésico, es un hipnótico, que es un barbitúrico, que da sueño, no más sueño, y después usa un relajante muscular, con el fin de que el paciente esté completamente relajado. Usted pueda coger el laringoscopio, meterlo, levantar la lengua, recerrarla a la izquierda, queda hasta ahí a la flote
y por la glotis pasa el tubo. A través del tubo se da la anestesia. Y eso es un procedimiento obligatorio en cualquier cirugía. No, en una cirugía. Cirugías que, pues eso es muy largo, pero brevemente. Cirugías que pasen de 1 hora, cirugías que independiente de la hora, el paciente tenga el estómago lleno, el paciente que tenga posiciones, no la normal que es supina, sino posición prono, boca abajo, posición lateral. Entonces es requisito indispensable para mantener la vía aérea permeable, intubar el paciente. ¿Es entonces la anestesia una profesión que es de obligatoria presencia en cualquier quirófano? Usted es un coequipero de cualquier tipo de cirujano. En el British Journal de Anestesia de Cirugía Infantil, estando yo de residente en el infantil, me leí un artículo que se titula Nuestros capitanes son valerosos. ¿Por qué? Pues decía el artículo brevemente. Primero daba la anestesia cualquier persona que pasaba por un quirófano. Lo llamaban y le decían, venga, estése aquí, y le echa cuando nosotros le digamos. Yo lo tranquilo a eso. Y el paciente ahí, el señor o la señora se sentaba, una mascarita, le decían cómo la ponía, y se estaba moviendo el paciente, échele un poquito. Estaba muy quieto, no le eche más, Eso es. Luego, no era una persona cualquiera la que daba la anestesia, sino una monja. Generalmente las monjas en los hospitales son las que los manejaban los hospitales, lo administraban y todo. Entonces, una monja que tenía nociones de enfermería, le decía, monja, vamos a hacer una cirugía, venga para que nos dé la anestesia. Y ya ella sabía que si se movía, le echaba y ahí la iba manejando. Pero luego no fue una monja cualquiera la que daba la anestesia, sino un médico que tenía mínimos conocimientos de la anestesia. De hecho, el primer anestesiólogo que hubo en la humanidad fue John Snow, un inglés que fue un técnico en anestesia y fue profesor y fue científico, investigador. Entonces, ya no era un médico cualquiera el que daba la anestesia, sino un médico especializado en anestesia. Entonces ya no era anestesista, sino anestesiólogo, que tenía los mismos o más conocimientos que el cirujano, porque el anestesiólogo debe saber farmacología, debe saber medicina interna, debe saber fisiología, debe saber técnicas quirúrgicas, porque yo como anestesiólogo, para dar la anestesia, debo saber en qué parte de la cirugía va, porque si ya van a cerrar, yo tengo que saber cómo uso el relajante, porque si va en posición supina, tengo que saber qué técnica uso. Si la cirugía, tengo que saber si dura 1 hora o media. Tengo que saber el cirujano, si el cirujano es hábil o es mochito, porque entonces de acuerdo a eso yo tengo que ver cómo va a ser la anestesia. Entonces uno como paciente con un cirujano, mochito y monja al lado queda listo. Y anestesiólogo aplicando solo tecnología y no clínica también está hecho. A prueba y error. Ah, ¿Qué cosa? ¿Qué Perdón. es la anestesia? ¿Qué es un anestesiólogo clínico? Cuéntanos esa vivencia de la clínica de la anestesiología. Bueno, la medicina que nosotros conocimos inicialmente, los profesores y antes de nuestros profesores, era la medicina francesa. La medicina francesa era basado en clínica. Uno llegaba al paciente a lo que se llamaba la consulta, el interrogatorio. Uno le preguntaba qué le pasa, el paciente comenzaba a contar. Con el interrogatorio muchas veces uno
sabe qué es anestesia o sabe qué enfermedad tiene el paciente. Después vienen los signos y los síntomas. Los signos son los que el médico encuentra en el paciente. Los síntomas son los que el paciente le dice al médico. En anestesia los síntomas son casi ninguno, son más que todos los signos. La presión arterial como la tiene, el pulso, el color de la piel, la respiración, la frecuencia cardíaca, la relajación. Todos esos son signos que el anestesiólogo debe estar chequeando. El éxito de una anestesia no son los aparatos que tiene uno en el quirófano para dar la anestesia, porque con un aparato sencillísimo, del más viejo que exista, con todos internacionalmente tienen oxígeno, óxido nitroso, ciclo todavía que ya no se usa, y un vaporizador que uno se lo adapta de acuerdo al anestésico que vaya a utilizar. Entonces, pasa con la tecnología que de la tecnología llega y vienen los respiradores y vienen las celdas fotoeléctricas. Comienza uno a todo a dárselo la monitoría. Entonces, como uno va como en coche, no tiene que pasarse 2 horas ventilando el paciente, sino que llegue y le pone un ventilador. No tiene que estarle tomando la presión cada 10, 15 minutos, sino que no es sino mirarla allá y allá le sale la presión. Uno no tiene que estar controlando el pulso seguido, poner la mano en el pulso del paciente, sino que tiene un aparato que le da el pulso, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno. Entonces, eso se presta, como se ha prestado a muchos errores en anestesia y muertes inclusive, porque tengo que decirles la verdad, eso se presta a que el anestesiólogo coge la revista, trae el pastel y no lo he podido usar. Ya lo vamos a usar, ya lo vamos a usar. Entonces coge la revista y se pone a leer. Mientras operan al otro. Pero no solamente si fuera la revista de medicina, cogen el periódico, El Tiempo, El Colombiano y se ponen a leerlo o se van a hablar por teléfono. Oiga, llame a fulano que el paciente está poniendo de la sangre negra o tal cosa. ¿Y qué pasa? El respirador está funcionando, pero el paciente quién sabe si está funcionando, porque el tubito es muy frágil, se puede apodar, se apoda el tubo y el ventilador sigue funcionando. En cambio, si yo le doy ventilación manual, yo veo que la bomba se me va poniendo dura, entonces busco, ¿qué pasa? Se desintubó, se me desinfla ahí mismo, se está dura, está haciendo un broncoespasmo, que es raro en anestesia, porque la mayoría de los broncoespasmos son tubos acodados. El tubo que es esto, se tuerce aquí, se cierra, se dobla, por cualquier cosa, y entonces no entra. Entonces, si eso no es con clínica, puede suceder muchas cosas. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo fui a la primera conferencia, asistí a la primera conferencia de anestesia pediátrica en Bogotá, vino el doctor Bendicen, el de la respiración suspirosa, y uno hace inconscientemente 4, 5, 6 respiraciones profundas para expandir los alvéolos, y eso es la respiración, lo descubrió Bendicen, un sueco, la respiración suspirosa. Entonces a él lo invitaron a un hospital de investigación en Estados Unidos de perros, y él pasó y vio un perro y que le llamó la atención por la cantidad de cables que tenía, lleno de cables, y el perro bien,
y lleno de cables, le habían hecho una cirugía. Entonces volvió, dieron la vuelta y volvieron al mismo sitio, y el Milo, el perro que le había llamado la atención, es que el perro no estaba muerto y los aparatos funcionando. Y esa anécdota él nos la contó en esa conferencia, porque todo no lo hace la tecnología. La tecnología debe estar al servicio del médico, no el médico al servicio de la Muy tecnología. importante ese mensaje. Y ambos al servicio del paciente, por caridad. Claro, eso es lo que fue. Entonces, hablamos del óxido nitroso, 1800 y punta, y qué pasaba después. El tratamiento del dolor era a cuero pelado. ¿Cómo era eso? Láudano. Yo me acuerdo del láudano de las películas. Y se acuerda tal vez el cloroformo que empezó, el trilene que empezó en obstetricia, Sí. pero antes era palo seco. A mí me tocó la anestesia en los recién nacidos, se hacía con un trago de brandy, de acuerdo al tamaño del niño, se le emborrachaba. No. Y ahora, Yo no puedo creer eso. ¿Sí es así? con brandy se hacían las primeras anestesias en los recién nacidos. Y en los adultos, Dos aguardientes. a mí me tocó, ya casi por curiosidad, me explicaron que yo era muy aficionado a la anestesia y yo me metía y preguntaba. Entonces me decían que había anestesia con alcohol intravenoso. Borrachaban el paciente y lo operaban. Yo recuerdo alguna escena Puede ser. de gladiadores romanos hace 2000 años, donde la gente tenía como un cilindro de madera para que mordiera Cuando le dolía. cuando le dolía, mientras le estaban amputando un pie o alguna cosa en términos de guerra. Y si no, ¿cómo? Usted ni que apareció. Yo no estaba bien muy de puta. Porque es que a los anestesiólogos nos tienen mucha idia, mucho... Sí. ¿Por qué? Porque es que hay una cosa, yo le decía a un médico, colega lógico, y yo paciente de él, y paisano mío, Gonzalo Correa, mi internista. Y yo, Nani, entonces, ¿cómo van en la clínica? Y le digo, bien, pero bien o muy bien. Y le digo, no, muy bien, no, bien, porque es que Gonzalo, los cirujanos creen que son los dueños, los señores, los que mandan en la sala, en la clínica. Y nosotros, ellos creen que somos los esclavos de ellos. Y me decían, eso es un error, Hernán, eso es un error, porque todo médico en su especialidad es importante. No un médico es más importante que otro, no. Para usted que tiene una lesión dermatológica, ¿cuál es el médico más importante? ¿El cardiólogo? No, ¿para qué? Si necesito el dermatólogo. Para usted es importante el dermatólogo. Dígame una cirugía con cirujano y sin anestesiólogo, ¿qué hace? Y dígame una cirugía con anestesiólogos y sin cirujano, ¿qué hace? Nada. Entonces todo es un equipo y todos somos importantes en la vida, no solamente en la profesión de médico, en los trabajos. ¿Qué hace usted si no tiene quien le embetune en los zapatos? Uno tiene que buscar a alguien que se lo embetune. Doctor Correa, si uno mirara la proyección del crecimiento profesional de la medicina, ¿hay algún indicador que diga que por tantos médicos cirujanos debe haber tantos anestesiólogos o algo? No. Y entonces la gente, ¿cómo surge alrededor del interés? ¿Es por encarrete personal? ¿Hay motivación para que sigan esa especialidad? ¿Por qué sigue uno una especialidad? Sí. Porque, como le cuento, porque le gustó, le llamó la Que le llegó atención, un mensaje de la vida. le llegó. Como a ti en ese momento. Yo no, yo la frase cuando de- pasé por, perdóname, Sí. cuando yo pasé por técnica quirúrgica, pasaba uno enfermo. Y uno era de instrumentador, de enfermero, hacía el papel ahí,
de ayudante del cirujano anestesiólogo. Y yo le tenía pavor a cuando me fuera a tocar ser anestesiólogo, anestesista ahí. Bueno, ese temor de pronto tuvo su atracción. Eso para mí, pues. Esa era la lección de la Vencer vida. el temor. Sí. ¿Hoy hay déficit o hay abundancia de anestesiólogos? No, yo creo que no hay déficit. En una época cuando yo terminé, habían 40 anestesiólogos en Medellín. Yo fui el 41. Y los puestos no eran tantos para uno ir a trabajar. Pues los puestos que uno buscaba, es que uno siempre busca los puestos buenos. Sí, claro. Uno no se va a encarretar por irse a trabajar a una clínica bien mala. No. Entonces, cuando a mí me resultó el primer puesto, que me resultó por una afición mía también, porque cuando yo estudiaba anestesia, me enloquecí por especializarme en anestesia pediátrica. Ese era el hobby mío. No fui anestesiólogo pediatra por el profesor principal que yo tuve, que fue el doctor Nacianceno Valencia, que era anestesiólogo de la Medellín, y a mi Jairo Restrepo, profesor, y yo el discípulo amado de él, me tenía: no, Hernán, siga anestesia pediátrica, dedíquese, no trabaje en nada. Y entonces el doctor Valencia me dijo: eso es muy grave, porque usted puede tener puesto como le ofrece el doctor Restrepo ahora, pero puede que mañana ¿dónde va a trabajar usted si aquí no hay clínica pediátrica? Entonces usted tiene que dar anestesia general y sin experiencia ya, porque se dedicó a anestesia pediátrica. Entonces no. Y yo trabajé en la primera clínica pediátrica que hubo aquí en Medellín, la clínica del niño. A mí me llamaron los cirujanos infantiles que yo trabajaba mucho con ellos, me dijeron: tienes puesto allá. Y esa clínica terminó siendo clínica general. No pudo sostenerse y tuvo que pasar a clínica general. ¿El primer anestesiólogo en Colombia fue de qué año? ¿Has contado? Entonces, ¿Principios del siglo pasado? yo sé, lo que sé, no sé. Lo que sé es que los primeros anestesiólogos aquí en Medellín fueron casi todos empíricos. Era que el doctor Nacianceno Valencia fue a hacer lo mandaron a estudiar a Estados Unidos, la anestesia, y le decían al papá del doctor Valencia: oiga, es que Nacianceno no tiene dónde trabajar, que se va a meter a trabajar en anestesia. Es que no sabe hacer nada en medicina. Pensaba la gente que el anestesiólogo no éramos médicos. Entonces, él vino y formó los primeros anestesiólogos. Muy bien. Qué buena respuesta de enseñanza. Perdóneme, yo insisto en este tema, por ejemplo, en época de guerra, cómo aplicar ese arte, esa profesión con el cuidado, el esmero y el tiempo que es. Porque es trabajar en condiciones extremas, con el paciente hay que se reventó y hacer lo que se pueda para el Claro, pero ahí se trabaja no en condiciones de asepsia, no en condiciones quirúrgicas apropiadas, sino eso es lo que llaman cirugía de guerra. Eso es arrancar o enderezar, pero no hacer una cirugía con toda la filigrana que se hace en un quirófano. A mí me tocó trabajar con el doctor Hernán Pérez. Lo digo porque él trabajó en la Segunda Guerra Mundial y él vino y él traía técnicas totalmente diferentes a las que a uno le enseñaban. A uno le enseñaban: el paciente para una cirugía se daba 3 veces, del centro a la periferia, digo 3 veces. Él llegaba y decía: el mejor antiséptico que hay es el yodo. Cogía un portatorunda, una torunda, que es una bolita de gasa,
la metía en el yodo y decía esta frase: píntelo, píntelo. Y entonces la enfermera llegaba con la regla, lo pintaba y enseguida lo operaba. Él no lo hacía lavar, píntelo, y él lo lavaba y no se le infectaba. Y él hacía cirugía de guerra. Él daba, yo lo conocí mucho porque Jairo Restrepo, mi profesor amado en anestesia pediátrica, y modestia aparte, yo su discípulo amado, que me escuchara, él me decía: Hernán, vaya a trabajar con el doctor Hernán Pérez a la 9. Y yo me asustaba y le decía: sí, claro, él le va a dar 100 pesos por cada anestesia, y hace 9 o 10. Yo no podía creer eso, entonces yo me fui para allá. Estamos hablando de qué año. No, pues del 70, a finales del 70 y a principios del 71, 1971. 100 pesos por cada. 100 pesos. Entonces yo llegaba allá y me decía: lo mandó Jairo. Y decía: sí, doctor. Y él le dijo cómo era aquí. Le decía, él me dijo que tenía que moverme, que eso era rápido y tal. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible, doctor. Tranquilo, déle con confianza. Ya le pasamos el primero, y yo vistiendo, y ya le habían pasado el primero. Y dije, bueno, ya voy. Yo empezaba a dormir. Y estaba terminando, y él píntelo, y ya operando. De una. Eso era de un detalle. Entonces la cirugía de guerra la que lo hacía, porque él estaba enseñado allá. Pues cirujano infantil muy famoso. Una experiencia muy importante. Yo salí con mis 900 o 1000 pesitos, que no los veía nunca. Salí feliz para la casa a comprar pollo. ¿Qué hizo con los 1000 pesitos? Me fui allá a las 70, a las Manhattan, a comprar un pollo y a comérmelo con la señora y los hijos. Ahí sí se me van a salir las lágrimas, acordándome de todo eso. A uno. Pero es que cuente. Doctor Correa, uno tiene la fortuna en su vida académica de encontrar personas que definitivamente lo marcan a uno. Sí. Uno de pronto tiene buenos profesores, pero eventualmente se encuentra un maestro, ¿cierto? Yo le voy a decir, doctor, una cosa. Gaitán decía, para mí Gaitán, sin yo meter política en nada, es un ídolo. Para mí fue un ídolo Gaitán, a pesar de que lo mataron cuando yo tenía 10 años. Gaitán decía, yo tengo varios discursos de él, y él dice uno de ellos: ¿qué importa quién va a ser el ministro? ¿Qué importa quién va a ser el ministro? Importa es qué va a hacer el ministro. ¿Quién va a ser el profesor? Importa. ¿Qué va a enseñar el profesor? Es lo que importa. Eso funciona, y yo con Jairo le digo que es mi discípulo, mi profesor amado, porque yo salía a desayunar pan con salchichón y gaseosa ahí del hospital cuando él era profesor y yo residente, y él comiéndome yo el salchichón con la gaseosa, él me enseñaba anestesia. Yo aprovechaba, yo tomaba trago con él, salía a tomar tragos con él, y él me enseñaba anestesia. Y se pusieron tan celosos en un momento en el hospital que a mí me enseñaba un profesor algo y yo no lo hacía, por cualquier circunstancia yo no lo hacía, y me decía: es que vos no le crees sino a Jairo. Y no, doctor, yo le creo a todos los que me enseñan, pero es que Jairo me enseña muchas cosas prácticas que no me lo enseñan los otros profesores. Y lo van moldeando a uno, y lo van encabezando a uno, ¿cierto? Y lo van haciendo, y uno hay veces hace cosas igual a las que del profesor que tú. Hay que superar al profesor, ¿no? ¿Usted ha sido profesor? Yo fui profesor de anestesia. Sí, ¿eso cuánto? Cuando empezó el doctor Arcadio Maya, fue discípulo mío. ¿Qué le da maravilla, por Dios? Arcadio Maya. Sí, sobrevivió. La primera promoción. ¿Cómo le parece? Y tuve la primera promoción de residentes, pero es que nos diga, yo me acuerdo cuando fue eso. Hace mucho ya.
¿Y cómo fue esa primera experiencia de la clase? Yo, apenas que me dijeron, Luis Alfonso Vélez, que era el rector del CES, era compañero mío de internado, me dijo: Hernán, lo voy a nombrar profesor de anestesia y de los discípulos que vienen aquí, pero principalmente de anestesia. ¿Cómo así? Es que yo llevo y tengo experiencia trabajando en anestesia, pero que yo vaya a enseñarle a otra persona anestesia, no tengo ninguna experiencia, ninguna. Entonces también tengo que decir el nombre del médico, doctor Augusto Velázquez, que iba mucho a la clínica a operar. Yo operaba muchísimo, casi todo lo hacía con él. Me dijo: oh, Hernán, es que para ser profesor no se necesita tener experiencia de profesor, tener el gusto y la sencillez para enseñar lo que uno sabe. ¿Usted no sabía anestesia? Yo creo que sí, yo sí. Y entonces, bueno, usted va a enseñar anestesia y enseña. Por su propio método. Y va replicando lo que sabe. El método mío era sencillísimo. Llegaba el residente: ah, doctor, buenos días, yo soy el residente de anestesia, tal. Ya, muy bien, venga. ¿Te ha rotado por qué partes? Por tales y tales. Y entonces a usted le han enseñado lo básico: premedicación, técnicas de anestesia, ¿tal? Todo. Me dice: más o menos, sí. Más o menos no. ¿Se la enseñaron o no? Porque si no la enseñaron, yo empiezo a enseñarles. Entonces yo comencé a enseñarles así. Y el ejemplo, ustedes me lo van a entender mejor con el ejemplo que les voy a poner. Me llevaron un residente de anestesia del Huila, que era tímido. Entonces llega el doctor Luis Alfonso Vélez y me dice: si no sirve, no pierda el tiempo. Dígame que lo retiremos de la residencia, porque no sirve. Pero yo, ¿cómo va a tomar una determinación de servir que yo apenas lo he saludado? Yo tengo que saber qué le han enseñado. Lleva varias rotaciones, me dijo. Ah, pero vamos a ver qué le han enseñado en las rotaciones. Entonces yo le decía: ¿usted sabe dar anestesia, sabe la técnica de anestesia en un recién nacido? No, doctor, yo no, nunca, eso no me lo han enseñado. ¿Usted sabe dar anestesia para una vecina? No, a mí me han puesto a ver. Sí, no, es que a ver, es que anestesia se aprende dando anestesia y no viendo. ¿Cómo va a aprender anestesia? Viendo, tiene que dar anestesia. Entonces yo lo vi, estaba muy crudo porque no le habían enseñado mayor o nada. Entonces yo lo cogí de cerca. A los 8 días, ¿cómo va? Le dije: no, deme 2 meses o 3. Yo le digo: ¿cómo va? Que yo tengo que... Pero no le decía que él no sabía nada. Oh, deme tiempo, yo voy con él a ver. Y yo le enseñaba, lo llevaba de la mano: vea, haga esto, estudie aquello. Venga, yo le explico. Venga, que hay un recién nacido, venga, de la anestesia. Usted llega al cirujano y me dice: ¿cómo? A dar el residente de la anestesia. Ese paciente es de un altísimo riesgo social que no les puedo contar aquí. No puede, tiene que ser usted. Le digo: ¿por qué? Y es que él es discípulo mío. Yo respondo por él. Es que si al paciente le pasó una cosa, no le pasa a él que está empezando, me pasa a mí que le estoy enseñando. No, yo le enseño. ¿Serio, verdad? Empieza. Como era un labio leporino, la premaxila se va para adelante y se hace muy difícil la intubación. Entonces yo le expliqué todo eso antes de empezar y bueno, llegamos allá y empezó. No lo pude intubar. Y yo ahí parado y el cirujano:
Me hacía cara. Y yo lo miraba y no le paraba bola, no decía, sí, no, tranquilo, vuelva a oxigénelo y vuelve a intentar. 3 veces intentó. Yo creo que le dio gracias a mi Dios cuando lo intubó y tal, dio la anestesia. Me llamaron cuando estaba en la anestesia, ay doctor, por favor, délo a usted. ¿Por qué? No, porque es que no le puede pasar nada a ese niño, que vea que es hijo de... Bueno, un cuento ahí, y le dije, no le va a pasar nada, tranquila. Total, salió lo más de bien el paciente, el muchacho feliz, y así me siguió. A lo último me llamaba papá Correa, mijo. Eso no enseña así. Y yo no tenía métodos, y creo que me fue bien, porque del Huila le mandaron una carta al CES felicitándolo por el residente que había mandado. Qué bueno. A propósito, que estamos hablando de un tema, estabas diciendo tú que no dejaras que el residente aplicara la anestesia porque el paciente era un niño, pues seguramente de una persona importante o algo. No. Entonces, yo le hago una pregunta. No, Patricia, no era nada importante la persona, Pero más bien peligroso. Bueno, pero venga, Otro nivel de importancia. Otro nivel de importancia. Eso cuadraría en este instante para hacerle una pregunta. En este momento están operando al presidente de la República. ¿Cómo es eso? ¿Qué sucede? Llegó el presidente de la República, entonces, a una sala de cirugía. Y entonces allá está el anestesiólogo. A ver, cuéntenos que este grupo de médicos y de profesionales estos van a salir que van a cuestionar a muchas enfrentarse cosas. al mismo problema. Claro. El problema es este: hay un solo paciente en la vida, no importante como el que me pregunta Patricia, no peligroso como el que le contesto yo, no importantísimo como el presidente. Es un paciente que tiene los mismos órganos que tiene cualquier paciente, independiente de su cargo y de su título. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a Mariano Ospina Pérez lo operaron de un divertículo de colon, el colon es una parte del organismo que es muy difícil que pegue si sigue funcionando. Entonces hay que desfuncionarlo, hay que dejarlo en completo reposo para que pegue, para que la sutura no se dañe. Entonces, a Mariano Ospina Pérez, que era presidente de la República, que tuvo un divertículo de colon, que le hicieron una cirugía de colon muy bien hecha, pero como era presidente, el médico seguro pensó, ¿cómo le voy a hacer una colostomía? Entonces no le hizo la colostomía, que es para desfuncionalizar el colon, que la materia fecal salga al exterior por una prótico aquí, una colostomía, sino que le hizo la cirugía y lo cerró. Hubo una licencia de la sutura y el paciente se murió por no haber hecho una colostomía, por el temor de hacérsela a un presidente de la República. Porque la colostomía es muy molesta. Es muy molesta y es muy aburridora para manejarla, pero uno tiene que someterse a ello si quiere vivir. Entonces, al presidente de Brasil, que duró muy poquito, Tancredo Neves, tuvo el mismo caso de Mariano Ospina Pérez, no le hicieron colostomía y se murió. No, se detuvo una licencia de la sutura. Un señor amigo mío en Caldas, que soy yo, me llamó y me dijo, doctor, ¿qué me recomiendan esto? La señora mía tiene esto y esto. Y le dije yo, por clínica, la señora suya puede tener un CA de colon. Es mejor que la haga operar y le hagan un estudio y si es eso, que la opere. No le hicieron colostomía
de licencia de la sutura, se murió. A Virgilio Barco se fue a una gira por Corea y se le perforó un divertículo de colon. Allá en Corea lo sometieron a una cirugía y primero le hicieron una colostomía. Y por eso Apenas que la colostomía estaba funcionando, lo operan. O lo operan y le hacen la colostomía. Pero que si sigue el colon funcionando, tiene sus complicaciones. Entonces, a raíz de lo que usted me preguntaba el presidente lo debe manejar con todos los cuidados y todos los conocimientos que hay para manejar a cualquier paciente que tenga un cáncer de próstata. Lo mismo. Siendo ese es respetuoso, un mensaje muy importante. siendo respetuoso por la pregunta, doctor Correa, ¿usted ha sido paciente, operado y ha tenido que ver que algún alumno suyo lo esté manejando en términos de anestesia? De anestesia general, no. A mí me han hecho todas cositas que me han hecho con local. Marcapaso que tengo, me lo pusieron pues con local. Sí. Siempre me dolió y le repetí la frase que me decía una enfermera en la clínica hablando de la anestesia local, porque me dolió mucho, y entonces le dije: doctor, esta anestesia es como la que dice una enfermera que trabaja en la clínica. Esto es con anestesia local y dolor general. Y dolor que caerle a usted precisamente. ¡Qué maravilla! El estudio del dolor va por un lado y la anestesia por otro. Sí. Eso es completamente diferente. Hay ahora gente que se dedica a terapia del dolor. Jairo Restrepo se dedicó en un tiempo, ahora se dedicará, no sé, a anestesia del dolor. Y muchos discípulos míos se han dedicado a anestesia del dolor. Eso es aparte. Eso es aparte. ¿Y hacia dónde va la anestesiología hoy? Con tanta ciencia, con tanto avance, con tanta cosa. Yo creo que es lo mismo. Yo creo que más comodidades para el anestesiólogo, pero fíjese que son las mismas complicaciones que se presentaban cuando nosotros, antes de nosotros, se presentan ahora. Paro cardíaco se presenta. Es frecuente y normal. Ahora se presenta una complicación muy frecuente por el deseo de tener belleza. La liposucción trae muchos problemas porque eso es un campo donde se trabaja pura grasa. Entonces con agua se extrae grasa, y a pesar de todas las medidas que toman los cirujanos plásticos y todo, siempre se sigue enfrentando la embolia grasa. Eso ni lo detecta ni lo trata nadie. Que se murió en una cirugía de liposucción. Es una embolia, yo digo en la casa, eso es una embolia grasa, y eso no lo puede evitar, ni el anestesiólogo ni nada. Se va por una vena un tronquito de grasa y llega al corazón tal que lo para, y ese paro cardíaco no lo saca nadie. Yo no he dado casi, di una anestesia de esas que me suplicaron en la clínica que la diera, y no. Yo he tenido paros cardíacos también. Tres paros cardíacos. Yo voy a relacionar eso porque me parece muy importante para los discípulos y para los profesores. Oigan esto. Llega el hijo menor mío y me dice: papi, estudie para que me ayude a hacer una tarea que me pusieron de paro cardíaco. Y entonces le dije yo: no, Niki, yo qué voy a estudiar eso, yo eso me lo tengo que saber, porque es que si yo voy a dar una anestesia y el paciente me hace un paro cardíaco, yo no me puedo ir a estudiar, yo tengo que sacar al paciente inmediatamente del paro y no se muere. No, yo tengo que saber eso. Si quiere vamos a hacerlo, vamos a empezar.
con la tarea. Bueno, listo, coja el papel, el lápiz y yo le voy a dictar qué es paro cardíaco, tal cosa. Causas de paro cardíaco, tal cosa. Cómo se presenta el paro cardíaco. Tan en esta y en esta forma. Le expliqué todo el paro cardíaco para un estudiante de tercero de bachillerato, tercero o cuarto de bachillerato. Entonces le dije, y después le hice del libro de Jairo Restrepo, que escribió para los estudiantes un resumencito de la bibliografía más sencilla, para que creyeran, porque hay profesores que creen que los discípulos hacen las tareas y las hacen los padres. Sí, claro. Los estudiantes. No, pero creen que son los muchachos que les ponen la tarea la ponen a uno. Entonces, una cosita sencillita para que entendiera. No, y se fue con la tarea. No me puedo parar porque tengo muchos cabos, ¿cierto? No, se puede parar. Sí, entonces, porque está pegado aquí. A los 8 días estaba yo almorzando con la señora y los otros 2 hermanos, y viene Nicolás y timbra, le abren la puerta y lo primero que me vio es donde está el doctor sentado y me dice: eso es lo que usted sabe. Eso es lo que usted sabe. Perdió la tarea. Porque Niki, papi, perdí. Perdió. ¿Cómo que perdió? Perdió usted, no, perdí yo. Yo me voy para el colegio inmediatamente a hablar con el profesor a ver qué es la carajada. Y entonces no me dejaron ir porque lo echaba. Oiga, la tarea la perdí yo. Yo por eso digo, yo no creo en tareas. Tareas es para que lo haga el papá, los copio de un libro o ahora de internet. Eso es mejor, es decir, vamos a hablar del paro cardíaco, venga yo le enseño, venga yo le digo cómo es, pero mandarlo a investigar, seguro que el profesor que me rajó no sabía. El profesor no sabía. No, estaba listo todo organizada la cosa. oiga, y el examen va fácil porque no he sacado el pastel. ¿Y el pastel? ¿Qué traen ese pastel, No, doctor? no, Ay, una minutico, Ay, doctor Correa, por cojamos favor. el pastel. ¿Qué pastel quiere aprovechar? Doctor, cojamos el pastel. No, si sigue así, Ay, sí. pronto gano. No necesito tarea. Muy bien. Ahora le digo una. Cuando fui profesor, Bueno. que uno se llena de los honores de la vida. Ahora yo me las sé porque cada que estoy en la casa me voy a oír y oigo esto. Esto es un discurso también de Gaitán famosísimo, haciendo una comparación entre el amor con las mujeres y los honores. Oiga esto. Esto sí, les aconsejo que lo sí lo ponen en práctica porque es la realidad de la vida. Diga eso. Cuando yo fui profesor de anestesia, pues a pesar de que no tenía experiencia, sí me llené de mucho orgullo. Yo, de anestesiólogo profesor, no lo último. No creía en nadie, como dicen, y vea esto. Gaitán hace una comparación entre el amor por las mujeres y los honores en la vida. Cuando estamos jóvenes y nos ofrecen un cargo, todo es honorífico. Si ese cargo o nombramiento nos lo ofrece en la edad madura, ya no representa el mismo aliciente. Gaitán dice en uno de sus famosos discursos,
yo puse en sus memorables discursos, en el amor con las mujeres y en los honores pasa algo semejante. Cuando estamos jóvenes le pedimos a la mujer solo que sea mujer y nos extasiamos con mirarla. En la juventud le pedimos no solo que sea mujer, sino que tenga ciertos atributos físicos: bonita mirada, sonrisa bella, ritmo al caminar, el río de su cabellera que nos conduce por parajes de ensoñación, y le exigimos más y le entregamos menos. Ya en la edad madura le pedimos que tenga ciertos conocimientos en la cultura, solo que sea mujer, más que tenga ciertos conocimientos en la cultura, el arte, la música, y le solicitamos más ternura y le entregamos más y le damos menos. Le exigimos más y le entregamos menos. En los honores pasa algo semejante. Cuando estamos jóvenes todo es honorífico en la vida, pero cuando la nieve va cayendo sobre nuestra existencia y nos damos cuenta que corta es la vida, ya las plantas a nuestros pies no tienen el mismo valor. Entonces nos alejamos del ambiente externo y nos volvemos a nosotros mismos para darnos cuenta que solo el honor de luchar, de tener una vida limpia, solo el amor por el fuego de las ideas vale. Cuán desdeñoso es el ambiente externo, cuán profundo este río tumultuoso por el amor de las ideas y la verdad. Para mí es fundamental el amor por lo que uno estudia, trabaja, en toda parte hacerlo con amor. No porque tengo la obligación, no porque sí que me dicen que soy mal, no, porque uno está convencido de sus ideas y de que debe salir adelante. Siendo yo también un declarado gaitanista, recupero una frase de Einstein que refuerza lo que Gaitán está diciendo, y es que nosotros todos hoy estamos enloquecidos buscando el éxito, pero necesitamos es conseguir el valor de humanos. Profesionales de todo tipo y tamaño se consiguen, se compran, se exportan, se importan. Humanos de bien, ciudadanos de bien, profesionales idóneos, es lo que tenemos que comprometernos en sacar. ¿Cuál sería, doctor Correa, el último mensaje? Porque se nos acabó el tiempo con esta conversación tan agradable para esta camada de futuros médicos y todos aquellos profesionales que a lo largo y ancho del país nos están viendo. ¿Cuánto tiempo? Es lo que quiera, hágale. Bueno, ustedes me imagino que van a decir que yo soy un teso, que yo no, todos se lo saben. No va tal. Yo he tenido complicaciones y complicaciones graves y pacientes que se me han muerto también, porque yo le oí decir a un médico, profesor mío de medicina interna, que decía que el médico que no tiene pacientes es el que no tiene pacientes es el médico que no se le mueren pacientes. El médico que tiene pacientes se le mueren pacientes. Claro. La persona que trabaja en un restaurante y lava platos, no más que lava platos, se le quiebran platos. A uno se le mueren pacientes también. Yo les voy a resumir brevemente porque ya el tiempo se acaba. 2 complicaciones, de pronto 4, 2, de pronto 4, para que queden pares, 2 con muy buen resultado y una especialísima, que yo creo que se la conté a Patricia, y 2 que desgraciadamente se murieron los pacientes. La primera complicación, una de las complicaciones que tuve, la tuve en la clínica de Confam. Fue un niño de 8 años con una orquidopecia. Tenía el testículo alto y se le iban a descender. Hacerle una orquidopecia, tenía una criptorquidia.
me equivoqué ahora. Escrito orquídea, la patología, y orquidopecia, la cirugía. Entonces yo empecé la cirugía, como le decía ahora, la inducción, pero como era un niño de 8 años, se lo hizo por gravedad. A los niños menores de 8 años se hace con gravedad, con halogenado. Entonces, lo hice con flotanes, óxido nitroso, con el fin de que un gas menos potente potencia a uno más potente, se suman los efectos. Y cuando eso se usaba un relajante muscular, que es la succinilcolina, comercialmente el Kelicit. Entonces yo empecé, me pusieron el Kelicit, y eso produce unas fasciculaciones, como que los músculos empiezan a temblar, y no temblaban sino que fasciculaban, brincaba con contracciones casi el paciente. Entonces yo enseguida, que me había leído en el British Journal de Anestesia, la hipertermia maligna, le dije al cirujano: doctor, esto va a ser una hipertermia maligna. Me dijo: no te pongas a hacer terrorismo en nada, sino seguir la anestesia tranquilo. Y no, ¿cómo así? No, esto es muy grave, esto da una mortalidad del 80 al 90%. Eso es gravísimo. Entonces yo seguí y comencé, y empezó a hacer taquicardia, a hacer arritmias, a subirle la temperatura. Después se le subió la temperatura, que se tragó el termómetro. Entonces yo dije: esto es una hipertermia maligna, suspenda la cirugía, vamos a ver si se puede salir. Lo que se está usando últimamente en estos casos es la procainamida, es el Pronestil. Ya en la clínica no había, yo llamé al doctor Valencia, le conté el caso y me dijo: estoy de acuerdo con él, el diagnóstico, le mando. Y sí, doctor, si me hace el favor. Enseguida llegó el Pronestil, hasta me dijo: si está amarillito, no le ponga cuidado, que eso no tiene importancia, no se pasa. Al principio, eso lo usan los cardiólogos, y se lo puse y empezó a bajar la temperatura, se normalizó. El paciente salió, el primero, y que yo sepa, único caso que ha salido aquí en Medellín. Yo presenté en la conferencia, primera conferencia de anestesia pediátrica en Bogotá, con muy buen resultado. Al profesor Ronald Steven, no sabía yo inglés, y yo estaba en un almuerzo comida, de almuerzo tema, y le dije al vecino: yo tengo un caso de hipertermia maligna, y salió bien, presente. Yo no sé inglés para hablar las dos. Yo le sirvo intérprete, yo soy panameño. Le digo: bueno, entiendes, yo lo voy a presentar. Lo presenté, y el doctor Ronald Stevens se vino y me felicitó por el caso. La parte, digamos, social de ese caso, yo le volví a dar anestesia a ese muchachito, pero para una apendicitis, con la técnica que usan los argentinos, que es novocaína intravenosa, goteo, con muy buen resultado, y no tuvo ningún problema. Ese es el que dijo: bueno, ahora que yo lo tengo publicado. Pero la parte social que les decía es que yo llegué a la pieza del niño a estimularlo para que se moviera, y yo estar tranquilo, que ya estaba bien. Yo le decía duro para que se moviera, y el papá, que estaba sentado allá, no le gustó y me dijo: doctor, hagamos una cosa, deja al niño quieto, es que yo en usted no creo, yo creo es en el doctor Oscar Gómez, el doctor Vitas Baltasar, yo creo en ellos, en usted no creo. Y no, tranquilo señor, usted está nervioso y todo, y tiene todo el derecho, y no crea en mí. Pues yo le voy a aclarar una cosa a usted: usted no cree en mí, pero el hijo suyo está vivo por mí, es por mí que está vivo. Bueno, la cosa se quedó así. Al otro día llegó, me regaló un juego de estilógrafos Schiffer divino, y ahí lo tengo en la casa, y bien, ahí se terminó. Ese es el primero. Dije 2, ¿sí? Bueno, y desgraciadamente otros 2 que no. Entonces te voy a poner 1. Cuando yo empecé anestesia pediátrica en la clínica del CES,
yo trabajaba con el grupo de cirugía infantil. Bernardo Ochoa, Pacho Uribe, con la medida que ya murió, Diego Pela que ya murió, con la Fernando Garcés que está vivo. Bueno, entonces tuve un paciente que me pusieron una cirugía para amiga. Yo, como dije, soy imagen de Jairo Restrepo. Yo ayudaba súper bien a las amigas. Yo tenía fama porque ayudaba bien, no por la anestesia, porque ayudaba bien. Y como ya había unos que se encantaban, yo les ayudaba a salir, tanto yo la anestesia. Entonces, yo me sentía sobrado y yo empecé la anestesia. El paciente me hizo un paro cardíaco. Y le dije, doctor, operando el doctor Bernardo, le dije, doctor, paciente está en paro. ¿Cómo así? Hernán, eso es muy delicado. Una clínica empezar, un anestesiólogo joven empezar y un paciente en paro. Le dije, nosotros que vamos a discutir eso ahora, y déme permiso que es que lo vas a reanimar. Y comencé a hacerle masaje cardíaco y a ventilarlo yo solo y tal. Y salió, cuando ese muchachito en recuperación decía, papacito, papacito, ¡ay, María! Me entró esa felicidad a mí. Y se fue a decirle a Jairo, Jairo, tenés muy buen discípulo. Bueno, esos son los dos buenos. Ahora con mayor razón me dicen, y no tuvo malos, sí, claro. Y claro, tuve dos malos, mal discípulos. Estaba yo una vez en la casa y pasó un accidente a la vuelta de mi casa. Se chocaron dos carros. Yo cuando eso hacía turnos por la noche en el Rosario. Entonces llegué al Rosario, ya se cayó la lengua ya. Bueno, entonces llegué al Rosario. Medicina entre los médicos, seguro ustedes también lo tienen ya. Cuando un paciente es muy malo, no dicen como en anestesia, ese estado físico 4 urgente, peor. No, le tenemos un gurgus. El gurgus es un término muy usado entre los médicos, de decir que el paciente está muy mal estado de salud. Y a mí me dijeron, ¿cómo era el niño? Y le tenemos un gurgusito. Y le decía, ¿qué gurgusito es? Me dijeron que hubo un accidente y hay una niña de 10 años que tiene estallido bilateral de pulmón. Ay, ¿cómo así? En mi casa, a la vuelta de mi casa, hubo un accidente más. Entonces sería ese. Va a ver que si fue ese. Sí, por ahí fue. Le dije, pero es que un estallido de pulmón, ¿qué le vamos a hacer nosotros a ese paciente? ¿Qué es posible? Póngale la soldadora, póngale líquidos, poquitos, manéjelo quirúrgicamente, pero en cirugía. Eso se muere. ¿Por dónde se va a oxigenar un paciente que la anestesia por los pulmones? ¿Cómo se va a oxigenar? Hoy se duró 15 minutos la cirugía y se murió ese paciente. Ese otro era un sueño que yo tenía en la vida, porque yo tenía la anestesia pediátrica aquí y más la de recién nacidos aquí. Yo me enloquecía con dar anestesia en recién nacidos. Entonces yo me leía libros, yo tengo libros de anestesia pediátrica. No, es que yo no sé por qué no fui anestesiólogo pediatra. Yo fui anestesiólogo a lo último de otorrino, que trabajé 15 años, no más que dando anestesia en otorrino. Oiga, pues entonces le di la anestesia a una señora a un parto. El parto fue muy sencillo, muy fácil. Nació un niño que tenía falta de pared abdominal y el líquido lo tenía afuera. Yo nunca había dado una anestesia de eso. Entonces yo me imaginé, como allá todos los anestesias recién nacidos, el niño me las ponían a mí. Yo me imaginé que yo iba a dar esa anestesia. Entonces yo me fui para la casa y cuando llegué me dijeron, van a operar el niño que nació ahora con el defecto de la pared abdominal. Y sí, ¿quién lo va a operar?
el doctor Francisco Luis Uribe, famosísimo cirujano diablo. Y entonces, sí, yo como amigo del yo me voy a hablar con él. Hablé, empezó la cirugía. Yo le di una técnica. Yo era muy inquieto en determinados temas. En otros que no me llamaba la atención, todos tenemos la placenta. No me interesaba. A mí los relajantes me interesaban. Entonces yo había leído que los recién nacidos se comportan como un miasténico. Es decir, el bloqueo de los miasténicos se puede reversar con prostaglandina. En cambio, el bloqueo que produce la succinilcolina, que es un relajante muscular sintético, no se puede invertir con nada. Hay que darle tiempo. Si es un homocigote o un heterocigote, hay que darle todo el tiempo que el paciente logre metabolizar el relajante. No se le podía dar porque este era un paciente recién nacido que si se le da mucho tiempo puede entrar en hipotermia y se muere. Entonces yo le di tupurín. El tupurín es el curare que usan los indígenas del Amazonas en la flecha para paralizar al enemigo. Entonces yo le hice con tupurín, una dosis correcta, En resumen, la cirugía no tuvo ningún problema, el paciente no despertó, pero ya estaba medio respirando, ya mucho tiempo en cirugía. Yo lo pasé a recuperación con respiración asistida. Eso era lo más desesperante porque todos me decían, ¿qué anestesia le diste? Esta y esta. Y se demora mucho, que debía haber estado despierto enseguida, porque esa anestesia es para que el paciente despierte apenas que termina la cirugía, salga llorando de la sala de cirugía. En esas, pues de yo estar una hora ahí o más, dándole bomba yo ahí, se me tapó el tubo, la bomba se me ponía dura y no le entraba. Entonces se tapó el tubo, yo lo retiré y me llamó la atención que en la punta del tubo tenía un tapón de sangre. Entonces yo dije, ¿y sangre por qué? Si yo lo intubé, yo cuidadosísimo para intubar. A mí me enseñó Jairo que lo más importante era meter el tubito así tornilladito. Yo como lo hago, bueno, seguí ventilando otra hora y nada, no he despertado. Se me volvió a tapar el tubo, otro tapón. En esas pasó el tiempo, ya me reemplazaban, no me reemplazaban, se murió el niño. Entonces me dijo un pediatra, Hernán, ¿por qué no hablas con la familia y que le hagan una autopsia al niño? Que es que están diciendo que la técnica que vos le diste no es apropiada. Y no es apropiada. Entonces no han leído nada. Eso está en todos los libros de anestesia pediátrica. Yo tengo la frente en alto, la seguridad de que todo lo hice muy bien. Voy a hablar con la familia. Y hablé con la familia. Y le hicieron la autopsia y ella autorizó que la familia que le hicieron la autopsia se la hizo el doctor Giraldo, patólogo. Bueno, entonces me llamó, me dijo Hernán, César Augusto Giraldo del patólogo. Hernán, ya tengo el resultado de patología. ¿Quiere venir? Claro, yo voy, yo estoy muy interesado. Fui, me lo entregó y me dijo lo que tiene el paciente. Ahora se los digo a ustedes, ahora les cuento dónde lo prendo. El paciente tiene una hepatización de los pulmones congénita, llamada también enfermedad del tercer día, que da una mortalidad del 100%. Entonces, yo fui a una reunión con el doctor Valerio, donde estaban todos los que hablaban de mí, que la técnica mala, que yo no sé qué. Y entonces yo les dije,
Doctor Valencia, permítame, yo presento el caso del recién nacido, que ha habido muchas críticas y han hablado de que yo no hice una técnica correcta y todo. Yo quiero aclarar eso. Entonces, yo volví a repetir la técnica y dije, el resultado de anatomía patológica es este: hepatización del hígado, enfermedad llamada del tercer día, a los 3 días se mueren todos los pacientes. Y ya, pues no queden así, porque lo ideal era que no se me hubiera muerto, pero vio que no era como yo tenía seguridad que esa era la técnica indicada. Cuando uno hace las cosas bien hechas, hay mucha tranquilidad y conciencia. Nosotros los estudiantes de medicina, para superar las etapas que esta carrera nos conlleva. ¿Qué les recomiendo? Primero, yo deduzco que por ser estudiantes de medicina les gusta la medicina. Entonces, primero, tener amor por la medicina y lógicamente por el paciente. Segundo, tener respeto, yo digo que absoluto, por los profesores. Cada profesor enseña a su manera y enseña lo que sabe. Ninguno va a enseñar cosas que no están de acuerdo con lo que es. Entonces, respeto. Y la edad del profesor es muy importante, porque sin ofenderlos, todos los jóvenes menosprecian a los adultos y a los más adultos de lo normal, y entonces creen que nos pueden aportar, y ellos les pueden aportar muchísimo a ustedes en las etapas que vienen, porque estas son primero, segundo y tercero. Todavía no están en las clínicas. Todavía no. En esta parte es muy teórico todavía, pero cuando ustedes entran a la clínica es teórico y práctico, y buscar que los profesores les den oportunidad de examinar pacientes, de ver cirugía, de ver exámenes de diagnóstico. Todo eso es importantísimo, que ustedes se compenetren con la carrera que están haciendo. ¿Cree que le contesté o tiene alguna otra duda? Para yo decirle, ¿qué más? Fuera de que estudiar mucho, preguntar mucho, no quedarse callado, no entiende. No entiende, le pasa a cualquiera no entiende. Entonces, que se burlan, se pueden burlar, porque usted está preguntando, es usted la que no entendió, a usted le está solucionando el problema. Sí, dele. Para ver si de pronto nos podría comentar acerca de la mejor cirugía que usted haya practicado, la que haya asistido como anestesiólogo. La mejor. La que usted diga que fue la mejor en toda su vida, en toda su carrera, que lo haya expresado. Qué pena contestarte lo que te voy a decir. Para mí, todas las anestesias, las cirugías, las anestesias que yo he dado, para mí todas son igualmente buenas, si las he dado bien. Si he tenido fallas, esas las descarto de las buenas. Que afortunadamente a una persona se le dice que es buena o es mala. Es buena cuando la mayoría de las cosas que hace son buenas. No quiere decir que no tenga malas. Hay que tener buenas y malas. Y una persona es mala cuando todas son malas y unas poquitas buenas. Para mí todas las anestesias que he dado son buenas. Y yo me he sentido orgulloso y feliz, porque es que yo parto de una base. Yo soy un gomoso. Era un gomoso, yo ya no trabajo. Era un gomoso dando anestesia. Para mí el hobby, para mí no había hora, no había fiesta. Yo estaba en el Rosario una vez, me llamaron a una urgencia en la clínica infantil de
ese circo famoso, no, el ruso, famosísimo, y teníamos boletas, la señora de los hijos para allá, la llamé y le dije, váyase con los niños para el circo, que yo voy a dar una anestesia allí. Yo era entregado a eso, yo vivía en función de eso. Entonces para mí todas son buenas y todos los pacientes buenos y todo muy bueno. Menos había ciertas diferencias, tuve, porque yo se los confieso, soy muy franco para decir las cosas, que para mí vale es el paciente. El paciente es yo, el anestesiólogo, soy el representante del paciente que está dormido y no puede hablar. Entonces yo hablo con el cirujano. Yo digo, ¿por qué eso? ¿Por qué aquello? Entonces me tildaban de que era conflictivo. Y entonces cuando para mí era el paciente primero que cualquier cosa. Y entonces todas las anestesias, sencillas o difíciles, para mí son buenas. Claro que no hay anestesias ni difíciles ni fáciles, porque la anestesia de la amígdala es muy fácil, y vean que es un paro cardíaco un paciente. Entonces no hay difíciles, todas son difíciles, todas. ¿Qué habilidades previas debe tener una persona que quiera estudiar anestesiología? Una persona que va a estudiar anestesiología, yo le podría devolver la pregunta, pero no se la voy a devolver, sino que se la voy a solucionar a usted. Yo empecé medicina, como usted, por un programa que había en la televisión en sus principios, era blanco y negro. Ese programa era patrocinado por Nestlé y era un homenaje al cuerpo médico colombiano, y decía, fue una de las cosas que me impactó a mí para yo seguir medicina, decía, el médico debe tener arrojo de león, ojo de águila, manos de seda. Yo le diría, el anestesiólogo debe tener lo mismo. Debe tener arrojo de león, en un caso dado no puede vacilar. Si a uno se le complica un paciente, tiene que saber de memoria lo que tiene que hacer, y no oír conceptos, no oír nada, no, actuar. Arrojo de león, viveza, ojo de águila. Uno tiene que estar chequeando el paciente, al cirujano, la cirugía. Hay una pregunta de Sam, para que vean cuál es el ojo de águila. Una pregunta de Sam. ¿Quién diagnostica primero un paro cardíaco en una cirugía de corazón abierto? ¿El cirujano o el anestesiólogo? El anestesiólogo la diagnostica primero que el cirujano que está viendo el corazón. Entonces, ojo de águila y manos de seda, tener suavidad para hacer los movimientos y todo. No, que yo lo intuyo. Yo me he encontrado con colegas que me dicen, hay casos dificilísimos que no se pueden intubar, imposible, no lo pueden, que yo lo intubo. Y le digo, que sí lo intuba, pero ¿a qué costo? Que le quiebran los dientes, que le hace y qué beneficios saca usted con eso. Entonces, eso es manifestar. Doctor Correa, gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Patri, mil gracias por haber propiciado la venida de esta ponencia. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted, Patricia. Gracias a ustedes, señores estudiantes, y a la universidad por haberme invitado. Espero que le haya agradado la charla y que les haya quedado algo positivo en ella. Claro que sí, doctor Correa, mil gracias desde su casa. A todos nuestros miembros de comunidad académica a lo largo y ancho del país, mil gracias por estar en nosotros. Nos vemos próximamente en otra emisión de Memorias del Saber. Muchas gracias y buenas noches.